favor, vamos a empezar. Ok, bueno, entonces el viernes nada más íbamos a ver una pequeña parte de video. Mencionaba que era un ejemplo de tetralogía de Fallot. Bueno, y me dicen si se escucha. Yo aquí no lo estoy escuchando, no sé ustedes. No, no se escucha. ¿Sí le pusiste compartir sonido cuando compartiste la presentación? A ver, creo que ahí ya. Ahí va. A ver. Fíjense, si quieres, pone tantita pausa. Bien, por ejemplo, acuérdense que, por ejemplo, aquí rápidamente, para no tardarnos mucho. Por ejemplo, la tetralogía de Fallot tiene 4 componentes, ¿no? Por eso se llama tetralogía de Fallot. Tiene comunicación interventricular amplia, o sea, tiene una CIB amplia, puede tener atresia pulmonar o agenesia pulmonar, pero esa atresia pulmonar, comunicación interventricular, hipertrofia ventricular derecha, ¿sí? Hipertrofia ventricular derecha, y también tiene cabalgamiento de la aorta. Entonces, aorta cabalgada, CIB, hipertrofia ventricular derecha y atresia pulmonar. Bueno, al final del día, si tiene una CIB amplia, fíjense, por ejemplo, si este fuera un soplo de una comunicación interventricular, el soplo es sistólico o diastólico. En una comunicación interventricular, recuerden el ciclo cardíaco y recuerden las presiones de las cavidades. En una comunicación interventricular, ¿cómo es el soplo? ¿En sístole o en diástole? En sístole. Ok, es sistólico. ¿Y la irradiación es de dónde a dónde? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Y dónde lo escucharías mejor? Entendiendo la posición del corazón, entendiendo la posición un poquito del corazón, ¿dónde se auscultaría muy, muy bien? En el foco tricuspidio, ¿no? De pronto, hagan de cuenta, si yo pongo más o menos el estetoscopio donde está colocado el corazón en el mediastino medio, en su ubicación en el tórax, vamos a entender que es un soplo en barra, es predominantemente holosistólico y ocupa prácticamente toda la sístole. Este es un soplo como romboidal, ¿no? Y no ocupa toda la sístole. Como que ese, donde está la manita ahí, donde estaba la manita, hagan de cuenta que eso es la la protosístole, y luego es mesotelesistólico. Bien, vamos a escucharlo, pero es como si fuera un soplo en barra propio de la comunicación interventricular. Y por supuesto que tendría algo que ver también el soplo que genera la atresia pulmonar o la estenosis pulmonar. A ver, vamos a dejarlo correr. Segundo ruido acentuado en su componente pulmonar, y a lo mejor es un segundo ruido único. Ok, entonces, a ver, si quieren ya seguir con la clase, vamos a seguirnos con la clase. Ok. Tipo de soplos orgánicos son los diastólicos. Estos pues van a estar ubicados, como vemos en los dibujos de la derecha, después del segundo ruido y hasta el inicio del siguiente ciclo cardíaco. Entonces, por O ejemplo, sea, son diastólicos aquí, bueno, estos son, después del segundo ruido serían diastólicos, ¿no? Ajá. y pues obviamente también dependiendo de en qué parte de la diástole, pues van a estar denominados como proto, meso o tele. Aquí en las dos imágenes, en la A y B, vemos dos ejemplos de protodiastólicos. Estos vemos cómo son más intensos al inicio de la diástole y después se van haciendo más pequeños. Y pues esta morfología decreciente es pues sugestiva de insuficiencia aórtica o de una insuficiencia pulmonar. Un ejemplo de soplo mesodiastólico sería por estenosis mitral y el telediastólico también por mitral o por tricuspidia. Y pues vemos como los dos de abajo también tienen una morfología similar, de forma decreciente, pero pues obviamente tienen sus variaciones dependiendo de qué turbulencia va a tener el flujo o cuál es la anomalía que está pasando ahí. Y pues igual acá el Guadalajara nos enseña esta tabla
en la cual según el foco al que se está auscultando puede estar sugiriendo alguna patología. Por ejemplo, aquí vemos que en el ápex podría ser sugestivo de estenosis mitral congénita o en el foco pulmonar de una insuficiencia pulmonar congénita aislada. Pues así vemos todos los ejemplos aquí en la tabla. Ok, Y nada más recuerden siempre así, nada más rápido, acuérdense que todos los, voy a hablar de las válvulas nada más, no de los defectos congénitos. Todos los soplos sistólicos en las aurículo-ventriculares son, ¿qué demarcan? Todos los soplos sistólicos en las válvulas aurículo-ventriculares. Insuficiencia. suficiente. Ok, y todos los soplos diastólicos en las mismas válvulas aurículo-ventriculares. Esto no. Ok, todos los soplos diastólicos en las válvulas sigmoideas. Suficiencia. Insuficiencia. Y todos los soplos sistólicos en las válvulas sigmoideas. Estenosis. Estenosis. Y ya con esas 4 válvulas de CIA, provoca, acuérdense, por hiperflujo a la pulmonar, no por la CIA. El hiperflujo a la pulmonar va a dar un soplo sistólico en el foco pulmonar. ¿La PCA qué soplo da? ¿Cómo es el soplo de la PCA? Siendo que no se queda vacía la aorta. Continuo. Es un soplo continuo. La CIB es un soplo que le llamamos, ¿cómo le llamamos ese soplo? Es como una franja, pero ¿cómo le llamamos? ¿Y es predominante sistólico o cómo es el soplo de la CIB? En forma de barra. Es en barra y es de derecha a izquierda y es un soplo áspero, rudo de pronto, ¿no? Bueno, entonces ya más o menos el de la aorta se irradia al cuello, el de la mitral, el de la estenosis mitral se va a irradiar al ápex del ventrículo izquierdo, el de insuficiencia mitral se va a irradiar al hueco axilar en la posición de pachón, la intensidad, el timbre, el tono, eso va a dar los soplos orgánicos. Soplos orgánicos es que hay daño estructural. Soplos funcionales es que es por una cuestión funcional, o hiperflujo o dilatación de una cavidad. Los orgánicos es que hay daño estructural de una de las válvulas, o obviamente un soplo por una CIB, por una persistencia de conducto, o en su defecto por una CIA por el hiperflujo a la pulmonar. Pero bueno, a ver, vamos a seguirla ahí, por favor. Y bueno, ahora este es un ejemplo de un soplo por insuficiencia aórtica. Ok, espero bien. Es totalmente diastólico, ajá, es después del segundo ruido, ¿no? Después del cierre de las válvulas sigmoideas. Ajá, adelante. Si lo escuchan bien, sigámoslo escuchando, pero bueno, si quieres déjalo escuchando. Si lo escuchan bien, se oye bien el primer ruido, la sístole es limpia y el soplo diastólico es predominantemente aspirativo. ¿Cómo escucharía yo mejor este soplo? Sentaría al paciente en el borde de la cama y lo haría un poquito hacia adelante. Pondría el estetoscopio en el ápex del corazón o en su defecto en el foco aórtico y ahí voy a escuchar clarito cómo se está regresando la sangre de la aorta al ventrículo izquierdo. ¿En qué parte del ciclo cardíaco? En la diástole. Es un soplo de insuficiencia aórtica. Ok, ¿qué más? El tercer tipo serían los sístolo-diastólicos. Estos, pues, como su nombre lo dice, se refieren a los soplos que van a ocupar tanto la sístole como la diástole y se considera que aquí ambas partes van a estar separadas por el segundo ruido. Pues acá a la derecha vemos 3 ejemplos: una doble lesión aórtica, una PCA, hipertensión pulmonar moderada y un ejemplo de hipertensión pulmonar primaria. Y pues vemos cómo hay una combinación de las morfologías que ya habíamos visto. Por ejemplo, en doble lesión aórtica vemos cómo prácticamente en sístole es una forma romboidal y posteriormente para diástole se va haciendo decreciente. En la PCA ahorita vamos a ver un ejemplo. Tiene una morfología igual, creciente, decreciente, y pues cada uno va variando según el flujo que vaya a tener ese soplo, ¿verdad? Ok, son orgánicos, dice doble lesión de la válvula aórtica. Acuérdense que todas las válvulas pueden tener estenosis e insuficiencia al mismo tiempo. Puede estar estenótica, pero también estar insuficiente. Y entonces la pulmonar, la aorta, la tricúspide o la mitral pueden tener soplos que pueden ser sístolo-diastólicos porque tienen doble lesión. Doble lesión mitral, doble lesión aórtica, doble lesión pulmonar o doble lesión tricúspide. Entonces ahí se complica un poquito más la auscultación, pero al final del día
hay que ver la sístole o la diástole. A ver, vamos a ver el ejemplo de la PSA. Que lo hemos entendido el de la PSA como un soplo continuo, sístolo diastólico. Seguimos. Ok. Y el cuarto tipo serían los soplos continuos. Estos van a estar abarcando tanto sístole como diástole. El ejemplo clásico de este tipo sería la PSA, como mencionaba el doctor. Vemos aquí en la imagen A, va a ser un soplo que se intensifica al final de la fase sistólica y posteriormente disminuye al final de la fase diastólica. Vemos cómo este soplo en ninguna parte del ciclo va a desaparecer y este sería más intensa su auscultación en el foco pulmonar o en la región infraclavicular del lado izquierdo. Otras patologías que pueden ocasionar ese tipo de soplo sería la fístula arteriovenosa, como vemos acá abajo, o se considera que es más raro, pero podría darse el caso de la ruptura de un aneurisma del seno de Valsalva, el cual hace que haya un paso de sangre de las cavidades izquierdas a derechas de manera continua y ocasiona este tipo de soplo. Pues vamos a ver un ejemplo. Dice, se escucha genial, o sea, escuchen, traten de escuchar aquí, miren, sí, vamos a irlo escuchando, no le pongan pausa si quieren. Fíjense, escúchenlo, pero traten de identificar el primer y segundo ruido, más que el soplo. A ver, pongan. Entonces, si yo sigo la secuencia del primer ruido y segundo ruido, veo cómo es un soplo, todo así, todo mesotele diastólico y mesotele sistólico. O sea, no hay una interfaz entre el primer y segundo ruido en cuanto al soplo, ¿no? Y el segundo ruido, pues obviamente es más intenso que porque estos pacientes desarrollan hipertensión pulmonar. Entonces, tiene un segundo ruido incrementado, aumentado o reforzado en su componente pulmonar por la hipertensión pulmonar. Entonces, ahí están bien padres los soplos. Yo creo que yo les valdría la pena que la compartan esta liga de YouTube y escuchen los soplos para escucharlos más detenidamente, que pues bueno, en la práctica clínica no batallen. Yo les podría decir así, ya como resumiendo este rollo, bueno, ahorita dejamos que terminemos la clase de esto, pero resumiendo es que siempre identificar el ciclo cardíaco, en qué parte el ciclo cardíaco, y siempre pensar que las válvulas es lo más importante y las 3 o 4 patologías congénitas más comunes. CIB, CIA, PSA, de pronto tetralogía de Fallot. Pero las otras, las 4 válvulas son importantes y de esas la mitral y la aórtica son las más importantes. La pulmonar tiene menos problemas, la tricuspide tiene menos problemas. Las que tienen más problemas, fíjense, orgánicos es la mitral y la aórtica. Orgánicos, mitral y aórtica. Doble lesión mitral o doble lesión aórtica. Y las que tienen más broncas funcionales es la tricúspide primero y luego la pulmonar. Pero todas pueden tener doble lesión mitral o doble lesión aórtica. Claro, yo estoy diciendo, si yo tengo una insuficiencia tricuspidia funcional, fíjense, vamos a pensar en un caso clínico rápido. ¿Qué me podría provocar un soplo de insuficiencia tricuspidia funcional? No está dañada la tricúspide, ¿eh? No está dañada la tricúspide. ¿Ustedes creen que un paciente con hipertensión arterial pulmonar severa, HAP severa, hipertensión arterial pulmonar severa, pudiera generar un soplo de insuficiencia tricuspidia? Sí, ¿y por qué? ¿O no, y por qué? A ver, anímense. Fíjense, HAP severa, hipertensión pulmonar Yo severa. creo que sí, Espérense, ahí les va, pero vamos a pero analizarlo así. Ahí les va, lo voy a analizar yo y me van siguiendo. Si yo tengo hipertensión arterial pulmonar, ustedes contesten más rápido. ¿Qué le pasa al ventrículo derecho? Hipertrofia, o bueno, Sí, sí. hipertrofia, ya punto, sí, hipertrofia, o sea, hace hipertrofia ventricular derecha. Pero antes era una cavidad de baja presión, se volvió una cavidad de alta presión porque tiene hipertensión pulmonar. Ok, sí, hipertrofia. Y si la válvula tricúspide se abría y cerraba sin gradiente de presión porque la aurícula se vaciaba por sí sola, por la función obviamente del aparato valvular tricuspidio, se vaciaba directamente de la aurícula derecha al ventrículo derecho sin ninguna impedancia, sin ninguna resistencia, y se cerraba igualmente,
se cerraba sin ningún problema. ¿Qué sucede si ahora tengo gran hipertrofia ventricular derecha, ajá, con hipertensión arterial pulmonar severa? ¿Qué le pasa a la tricúspide? Puede llegar a vencer la válvula. Exactamente, se vuelve insuficiente. Entonces, la insuficiencia de la válvula tricuspidia no es orgánica, ¿sí se entiende? Es insuficiencia funcional. Si yo corrijo la hipertensión pulmonar, voy a hacer que disminuya la hipertrofia ventricular derecha y solita se va a quitar la insuficiencia tricuspidia funcional. ¿Sí? ¿Me captaron la idea o no se captó? Sí, doctor. Sí, más o menos. Otra vez, tengo HP, desarrollo hipertrofia ventricular derecha. Esa gran hipertrofia hace que el corazón derecho se contraiga con tanta intensidad, con tanta fuerza, que abate el cierre de la tricúspide. Entonces la tricúspide va a tener insuficiencia tricuspidial funcional. Sí, pero la pulmona, y si pongo si pongo el estetoscopio en el foco pulmonar por la pura hipertensión pulmonar, voy a tener un soplo ahí como si fuera un soplo de estenosis, porque el ventrículo derecho tiene que vencer el gradiente de la válvula pulmonar. Bueno, ya está, chicos. Ahora vamos a seguir. Sí, creo que no, ya sería todo. Ok, perfecto. Entonces, soplos, acuérdense rápidamente, ya ponemos las próximas diapositivas. Acuérdense los soplos, qué parte del ciclo cardíaco, qué timbre, qué tono, si tienen trill, si tienen frémito, que es lo mismo, ¿sí? Los van a hacer más peligrosos o de mejor estudio. Cuando son pequeñitos, chiquitos, la mayoría son funcionales que apenas son audibles. Acuérdense, 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4, o en otras clasificaciones 6 de 6, 5 de 6, 4 de 6, de acuerdo a la intensidad. Si irradian, también cuando son soplos que irradian, la mayor parte van a ser patológicos y la mayoría de ellos van a ser orgánicos, o sea, daño estructural. ¿Quién sigue? Nosotros, Doc. Ok, y adelante. Bueno, buenos días. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar de la medicina basada en evidencias. Bueno, ¿cuál va a ser el concepto de la medicina basada en evidencias? Va a ser el hacer uso consciente y explícito de la mejor evidencia científica clínica que está disponible. Esta evidencia científica va a proceder de la investigación biomédica y se va a tomar como base esencial para la toma de decisiones en la práctica clínica, pero tomándose a su vez la experiencia clínica del profesional y tomando en cuenta las expectativas del paciente y el contexto de recursos disponibles en el momento. Por lo cual, la medicina basada en evidencias va a ser donde se une la evidencia científica, la experiencia del profesional, los recursos disponibles y las expectativas o perspectiva del paciente. Bueno, esta medicina basada en evidencias va a implicar un proceso de búsqueda, evaluación y uso de hallazgos de investigación biomédica, aplicándose criterios explícitos para evaluar estas pruebas y considerar solo como evidencias las que tengan la calidad suficiente. Los pasos para la práctica de la medicina basada en evidencias son 5. El primero es reconocer la necesidad de información que surgen en la práctica y convertirlas en preguntas clínicas. El segundo es identificar de forma eficiente la evidencia disponible. El tercero es evaluar críticamente la evidencia en términos de calidad, relevancia y aplicabilidad en la práctica. El cuarto es aplicar la evidencia integrada ya con la experiencia clínica del profesional y la perspectiva del paciente. Y el quinto es analizar el impacto de la aplicación de la evidencia sobre el proceso y los resultados que se obtuvieron en la atención al paciente. Y bueno, hablando un poco más de la formulación de la pregunta clínica, esta es, por así decirlo, la estrategia base de la medicina basada en evidencias y es reconocer sobre todo que se necesita más información para tomar la mejor decisión. Y aquí se nos presenta el acrónimo PICO, que la P va a ser el problema de salud, la I es la intervención de estudio, ya sea investigar un tratamiento para el paciente, la causa de su enfermedad o el pronóstico que éste tenga. La C es la intervención en comparación, es decir, comparar la intervención que pensamos realizar con otras o con no realizarla. Y la O es la variable resultado, es decir, el outcome, y es decidir qué alternativa es preferible para nuestro paciente.
Y después tenemos la búsqueda de evidencias, que esto es buscar evidencias que sean apropiadas para poder responder a la pregunta que nos realizamos. Se necesita identificar la fuente más adecuada para encontrarla y desarrollar una estrategia eficiente. Y se nos presenta este esquema que es una pirámide, que empezaríamos a buscar las evidencias con la cima de la pirámide, es decir, con los sistemas, que estos son sistemas informáticos de ayuda a la toma de decisiones que evalúan y sintetizan toda la evidencia que hay sobre el problema clínico. Después tenemos los sumarios, que aquí entran las guías de práctica clínica basadas en evidencia y los textos electrónicos. Después tenemos la sinopsis de síntesis, que son descripciones del proceso y conclusiones de revisiones sistémicas. Después tenemos la síntesis, que es una búsqueda rigurosa de la evidencia existente y su evaluación crítica. Después tenemos la sinopsis de estudios, que son métodos explícitos que ayudan a resumir estudios individuales y proporcionan información breve y eficaz. Y por último tenemos los estudios individuales, que estos ya se van a usar si fallan los niveles anteriores o si se necesitan más detalles de nuestra pregunta. Hola, ¿sí me escucho? Sí, adelante. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de la valoración crítica de un artículo original. Primero que nada, hay que mencionar que hay muchos tipos de artículos. Y aquí en la imagen, en la pirámide de la derecha, bueno, otra pirámide, aquí tenemos una clasificación de la calidad de evidencia dependiendo del tipo de estudio o de artículo que vamos a estar pues leyendo o que se nos haya proporcionado. Si nos fijamos, vamos desde una calidad de evidencia baja, que es la base de la pirámide, empezando por una serie de casos clínicos, hasta la alta, que va para arriba. Esto hay que tenerlo en cuenta porque pues no todos los estudios van a tener pues el mismo valor para lo que estamos buscando, porque por ejemplo una serie de casos clínicos nada más es que una enfermedad se presentó en un lugar, en algún tiempo en específico y pues nada más está reportando que se hizo, pues que se manejó la enfermedad y todo eso, nada más está manejando pues el caso. Ya en el caso de estudios de casos y controles, pues ya estamos hablando de que es una mejor evidencia porque se está comparando a las personas enfermas con las personas sanas en un tiempo determinado. Lo malo de los casos y controles es que sigue siendo un estudio transversal, no entra a un estudio longitudinal, en el que ya los estudios de cortes ya se tiene un seguimiento de las personas a lo largo del tiempo. Ya pues los ensayos clínicos, pues estos pues ya son una calidad de evidencia mayor porque pues tienen cierto control, aparte de que también se va manejando pues por etapas, entonces estos ya son pues de una calidad de evidencia superior y ya hasta mero arriba tenemos las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas creo que también ahorita lo mencionó mi compañera Constanza, pues es como una recopilación de toda la evidencia que hay disponible en la que incluyen pues los ensayos clínicos, estudios de cohortes, estudios de casos sin controles, toda la evidencia se recopila en una revisión y pues a esta revisión pues tiene normalmente también un metaanálisis en el que se califica la calidad de toda la evidencia disponible para ese tema. Entonces, por eso las revisiones sistemáticas tienen una calidad de evidencia pues, muy importante. Bueno, Para la por ejemplo, valoración de un artículo, perdón tenemos tantito, estos 3 puntos, que es la validez interna, la magnitud de los resultados que pueda tener el artículo y la aplicabilidad. Si me permiten así una pausa, si me dan, a ver si me escuchan. Doctor, ¿quiere decir algo? Sí, perdón. Miren, aquí rápido. Fíjense, por ejemplo, ¿en dónde pondríamos a las vacunas contra el SARS-CoV-2? O sea, ¿en qué, cómo fue que se autorizaron estas vacunas? ¿Basadas en qué? ¿Dónde las pondrían?
en Ensayo revisiones clínico. sistémicas, Aleatorizado. o ensayos clínicos aleatorizados, o ensayos clínicos controlados no aleatorizados. ¿En cuál la pondrían? Las pondrían. Sistemáticas. En aleatorizados porque hubo... Miren, por la urgencia de la situación mundial, los ensayos de estas vacunas se lanzaron después de la fase 3, etcétera, que ahorita seguramente lo mencionarán. O sea, la verdad es que surgieron de ensayos clínicos aleatorizados, porque sí aquí hubo gente que le pusieron la vacuna, le pusieron agua o le pusieron la vacuna. ¿Sí me explico? Y los están siguiendo en el tiempo para ver cómo les iba. Sobre todo los de CanSino, hay varias personas vacunadas con CanSino, pero son ensayos clínicos aleatorizados al final del día. Pues no podían haber hecho revisiones sistemáticas, aunque se hubiera pedido una situación tal cual. Las evidencias se están generando en este momento, ¿ah? Que si necesitamos un refuerzo, que si no necesitamos un refuerzo, que si hubo efectos secundarios o no hubo efectos secundarios, etcétera. Pero obviamente esas vacunas no surgieron nomás porque sí, ¿verdad? Surgieron de estudios de seguridad, de eficacia en animales, en modelo, y fueron pasando todas de pronto estas etapas hasta que llegaron al nivel en que las autoridades regulatorias o sanitarias aprueban la utilización vía emergente o emergente por la emergencia sanitaria para su aplicación temprana. Sí, más o menos. Vamos a ver cómo quedan las cosas, pero bueno, sigamos adelante para que vean cómo surgen todos los tratamientos terapéuticos, medicamentos que utilizamos a nivel mundial, ¿verdad? Doctor, Todas las intervenciones. Ajá. yo tenía una duda de, por ejemplo, los placebos, porque he escuchado que ya era como que un poco inético, no sé si se diga así, pero no era ético que ya dar placebos en los No, pero estudios. por supuesto, vamos a decir, si yo voy a hacer un estudio de insuficiencia cardíaca, pues es un ejemplo, ¿eh? Si yo voy a hacer un estudio de insuficiencia cardíaca y ya tengo 4 medicamentos que funcionan completamente bien, disminuyeron mortalidad, hospitalizaciones, disminuyeron mortalidad cardiovascular total, muerte por todas las causas, o sea, ya está bien demostrado que esos 4 fármacos son benéficos y son indicación clase 1 para los pacientes con falla cardíaca. Cuando yo haga un estudio nuevo de insuficiencia cardíaca y vaya a incluir un medicamento nuevo, no puedo, vamos a decir, yo no podría dejar a los pacientes sin esos otros 4 medicamentos que ya estén bien avalados. Simplemente voy a agregar el nuevo para ver si agregando el nuevo disminuyo muerte cardiovascular, hospitalizaciones, mejoro calidad de vida, no le provoco cáncer o otros efectos secundarios y es benéfico en la terapéutica. Sí, de pronto, pero en las vacunas, ¿ustedes creen que no hubo pacientes placebo? Por supuesto que hubo pacientes placebo porque habría que hacerlo así. Era una terapia urgente y emergente, era de emergencia, urgencia. Entonces, las vacunas se vacunaron a personas que, sí, animalitos que los contagiaban con el virus y veían si podían desarrollar o no anticuerpos, pero era inyectar placebo contra la vacuna de veras. ¿Sí me explico? No, por eso hay las fases que no son las fases que son la fase 1, la fase 2, que son en modelos animales, pues ahí utilizamos los placebos para estas situaciones, ¿verdad? Pero en otras situaciones, digamos, yo no le puedo quitar un beta bloqueador a un paciente con falla cardíaca para probar un medicamento nuevo, sino que ese va a ser mi comparativo de pronto. Pacientes con beta bloqueador y el fármaco nuevo contra el paciente contra beta bloqueador contra el fármaco nuevo. ¿Ah? ¿Sí me explico? O sea, no crean que es así tan, claro, por supuesto que tienes la razón, pero no es tan así ya no hay ningún estudio, obviamente. Hagan de cuenta, yo no puedo, pensemos, ¿ustedes creen que podría hacer yo un estudio de antihipertensivos en embarazadas? ¿Por qué sí, por qué no? A estas alturas del partido, a 2021. Pues no porque puedas afectar al feto Así es. sin darte cuenta. Simplemente la ética médica, pues son teratogénicos, la mayoría de los antihipertensivos, o sea, por ahí el alfa-metildopa, híjole, y con muchas, porque no me voy a poner a estudiar en una población así, no me voy a poner a estudiar antihipertensivos, ¿verdad? Para sí, la preeclampsia en las pacientes con embarazo, ¿verdad? O sea, son cosas que ya las damos como por obvias, ¿verdad? Entonces, bueno, espero conteste la pregunta, pero obviamente es interesante, claro, pero se siguen utilizando
el fármaco contra el placebo, ¿ah? Es un fármaco nuevo para la diabetes. Entonces, obviamente al diabético no lo voy a desproteger de su metformina, pero sí le voy a quitar la sulfonilurea y le voy a dar ahora un inhibidor SLGT2 y a ver en qué grupo les va mejor, ¿va? Pero no le quito la metformina. Bueno, a ver, vamos a seguir adelante. Sí, lo del placebo, claro, son interesantes, pero vamos a hacer locuras. Ajá. Esta parte cuando hacen estudios, pues ya con personas piden como que muchos requisitos, ¿no? O sea, que la persona está completamente sana, o sea, que no tenga ni sobrepeso ni nada Sí, pues gastrointestinal. es que, miren, vamos a ver, ahorita lo vamos a ver más claro. Vamos a ver que hay criterios de inclusión. Todos los estudios van a tener criterios de inclusión y criterios de exclusión. Si yo quiero que me le vaya bien un fármaco, tengo que ser muy cuidadoso con mis criterios de inclusión. ¿Sí me explico? Porque si pongo poblaciones de muy alto riesgo, el ensayo me puede salir negativo. ¿Sí me entienden? O sea, si yo utilizo un fármaco en poblaciones que están por morir, lo más probable es que el ensayo me vaya a salir negativo. Sí, ojalá que me estén capturando la idea, ¿eh? Entonces yo tengo que escoger un rango de riesgo de mi población que voy a estudiar en un rango que tampoco esté completamente sana, es decir, que tampoco esté completamente sana, porque si no, ¿qué sentido tendría estudiar un fármaco para falla cardíaca en alguien que no tiene falla cardíaca? ¿Sí me entienden? Pero no lo voy a poner en una falla cardíaca ya terminal, sino que voy a meter a los que están en clase 1, 2 o 3 de la New York Heart Association. Entonces, esos pacientes yo voy a revisar, a ver cómo les fue. ¿Murieron menos? Sí. ¿Murieron menos de enfermedad cardiovascular? Sí. ¿Se hospitalizaron menos? Sí. ¿Hicieron menos eventos de falla cardíaca? Sí. Entonces, ese estudio sale positivo. Al salir positivo quiere decir que es a favor del paciente y del tratamiento. No hubo efectos colaterales, no incrementó cáncer, no incrementó interacciones medicamentosas, no tuvo otras broncas. El paciente sale a la calle y se empieza a vender, se empieza a utilizar. ¿Sí me explico? Y después van a venir los registros y en los registros le llamamos el mundo real. A ver, ahora sí vamos a pasarlos al mundo real. Ahora sí vamos a dárselos a los muy gorditos. Ahora sí vamos a dárselos a los muy diabéticos. Ahora sí vamos a dárselos a los muy ancianitos. Ahora sí vamos a dárselos a los de falla cardíaca en clase funcional 4. Entonces, y esos registros del mundo real nos van a llevar a una realidad donde el medicamento va a encontrar su punto de corte o su nicho específico. ¿Sí me explico? Por eso dice, ya en las revisiones sistémicas, que son las guías de la práctica clínica sistematizadas, revisiones sistematizadas, es que involucran todos los tipos de estudios, entonces hacen un consenso de expertos y lanzan la guía para que todos nos basemos en esa guía terapéutica. Y basados en esa guía terapéutica, realizaremos nuestras intervenciones, ya sea con procedimientos quirúrgicos o procedimientos invasivos o fármacos, etcétera, etcétera. Sí, más o menos, miren, vamos a seguir adelante y ahorita lo vemos más claro. A ver, síganle, por favor. Es bien importante esto, toda la medicina actualmente, hagan de cuenta, ahorita, a esta hora, está el europeo de cardiología en progreso, está virtual, se está transmitiendo desde Francia, pero ahorita está el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología 2021, hoy creo que es su penúltimo día, si no es que es su último día, empezó el viernes, y ahorita se están presentando 4 guías terapéuticas nuevas, que son de revisiones, ya son revisiones sistemáticas, les llamamos Task Force, y ahorita ya salieron a la luz porque ya tienen la evidencia basada en cuestiones científicas, medicina basada en la evidencia, que permite el desarrollo de nuevas guías. O sea, se están actualizando guías, año con año sale una guía nueva de infarto, una guía nueva de angina de pecho, una guía nueva de falla cardíaca. Yo creo que la cardiología es una de las especialidades que más evolución tiene y que más estudios realiza a nivel mundial, porque es la principal causa de muerte. Entonces se entiende por qué hay tanta inversión en la cardiología. Creo que no hay ninguna otra especialidad como la nuestra que se base más en evidencia científica y en guías terapéuticas. A ver, vamos a seguir adelante y ahorita ponemos algún ejemplo de una de estas guías. Adelante. ¿Sí? Ajá. Ahí se cortamos. Bueno, hablando de la validación interna del estudio, tenemos que tener una definición clara y precisa del objetivo de nuestro estudio, tener un diseño adecuado y la realización con el mayor rigor metódico necesarios. Aquí en esta tablita, bueno, no es un cuadro, no es una tabla. De la izquierda, en el que nos menciona características metodológicas generales asociadas a un mayor rigor científico, a grandes rasgos habla de que tenemos que tener mucha claridad y precisión en lo que estamos
investigando. En esto tenemos que tener en cuenta que, pues si estamos investigando sobre tratamiento, pues no vamos a poder meternos tanto en ensayos sobre diagnóstico, porque en realidad los estudios van a ser diferentes, por lo que tenemos que tener muy clara la idea en qué estamos buscando y cuál es nuestra pregunta de investigación. Algo importante que mencionan estos puntos es la comparabilidad, que se lo mencionan en el punto 4 y en el 5. Es importante la comparabilidad entre estudios porque esto da paso a todavía más investigaciones. Por ejemplo, no sé si se han fijado que cuando leen artículos científicos de investigación, normalmente siempre hay un apartado en el que mencionan pues las limitantes o mencionan qué se pudo haber hecho mejor o cuáles fueron los problemas que tuvieron durante la investigación. Y esto es importante porque esto es para que otra persona pueda tomar lo que ellos hicieron y con eso pues realizar todavía otro estudio que lo que ellos hicieron también sirva como evidencia para investigaciones futuras. Por eso es importante tener criterios de comparación entre estudios y pues en sí simplemente es como para dejar tu granito y ya para que si alguien quiere continuar con lo que tú hiciste, pues lo tome. Y aquí, por ejemplo, yo les puedo decir, todos esos artículos, o por supuesto, tienen la obligación para publicar en revistas médicas indexadas, llámese New England Journal of Medicine, el Journal of American College of Cardiology, el European, qué sé yo, de cardiología, o Science, o las revistas que ustedes me digan, las de medicina interna, las más, el Annals of Medicine, de medicina interna, todas esas tienen que venir las limitantes, porque el mismo tienen que ser autocríticos. Nos faltó muestra, nos faltó grupo placebo, nos faltó el grupo control, no incluimos a estos pacientes, los criterios de inclusión fueron muy demandantes, es para poblaciones muy seleccionadas, no abarco tal, no fue la muestra suficiente como para que tenga suficiente carga estadística para lanzarse al mercado, etcétera, qué sé yo, ¿no? Pues todas las limitantes se ponen, y acuérdense que todos los estudios van a ser generadores de hipótesis también. No salió positivo como tú querías, pero descubriste que de pronto las estatinas son antiinflamatorias, o sea, los pacientes tenían, cuando les tomaban la muestra de sangre, descubriste que la proteína C reactiva bajó, que el factor reumatoide bajó, que la velocidad de sedimentación globular bajó, que la ferritina bajó, y tú dices, ah, caray, pero si la estatina yo la estaba dando para controlar el colesterol LDL. Sí, pero estos pacientes tuvieron menos procesos inflamatorios de cualquier tipo. Entonces tú dices, ah, caray, está surgiendo una nueva hipótesis. Entonces tú puedes poner en tu nuevo trabajo, ah, las estatinas, yo digo, en mi hipótesis, las estatinas mejoran los procesos inflamatorios. Entonces empiezas a investigar ya la estatina no para el colesterol LDL, sino para la disminución de los procesos inflamatorios. O las estatinas resultaron ser también antitrombóticas. Entonces, ah, caray, a ver, voy a meter a las estatinas como un agente antitrombótico comparado con otro antitrombótico. ¿Sí me explico? Por así decirlo, son generadores de hipótesis, pero obviamente todo esto está basado en qué tanto sesgo tuvo el estudio que se hizo. Y eso son críticas que hacen las revistas, las más pesadas, o las que tienen mayor peso científico, pues son las que van a ser más exigentes en sus editoriales, ¿va? No se puede, digo, yo puedo mandar un artículo a la revista médica del IMSS y a lo mejor ese artículo me lo rebotan en el New England Journal of Medicine, porque me pasa por más supervisión. A ver, sigamos adelante, chicos. Ok, aquí nada vamos a hablar de los principales criterios de validez y es algo que les mencioné hace un momento, que los criterios de validez van a cambiar dependiendo de la finalidad que tenemos en nuestra investigación, ya que podemos tener investigación sobre tratamientos, podemos tener investigación sobre el diagnóstico y, por ejemplo, algo importante que menciona aquí en el diagnóstico es que también se tiene que, bueno, habla sobre igual la comparación y pues normalmente se tiene que comparar con el estándar o un patrón de referencia que se tiene en ese momento. A su vez, pues también hay tenemos finalidad como pronóstico y pues también de etiología. Lo importante de esta tablita es nada más recalcar que los criterios de validez pueden van a variar dependiendo de nuestro tipo de estudio y pues hay que tener en cuenta para saber pues qué estamos investigando y qué queremos buscar, qué es lo que queremos lograr y cómo lo vamos a lograr. Bueno,
Ahora vamos a hablar de la magnitud de los resultados. A partir de aquí vamos a hablar de ciertas formas para encontrar como la validez de algún resultado. En este caso tenemos unos resultados que son hipotéticos, o sea, nada más son así como de ejemplo. Nada, déjenme ver si puedo señalar. Ok. Bueno, aquí nada más algo sencillo. Se trata sobre un ejemplo hipotético de un tratamiento antihipertensivo para reducir el riesgo de accidente vascular cerebral. Entonces, lo que tenemos aquí, pues va a ser las personas que recibieron el tratamiento como tal y los que tuvieron un placebo. Aquí va a ser una comparación sencilla, nada más va a ser quién sí desarrolló accidente vascular cerebral y que no. En el caso de los que recibieron tratamiento, hablamos de que sí recibieron 50 pacientes, mientras que los que no fueron 450, dando un total de 500. Y los que tuvieron placebo, hablamos de que 75 personas sí desarrollaron accidente vascular cerebral contra 425, que en total eran 500, así que lo importante aquí es que las personas que recibieron tratamiento fueron 500 y el placebo fueron 500, la muestra pues sí es de la misma cantidad de personas y pues ya en total fueron 1000 personas. Aquí vamos a hablar primero, de la reducción absoluta de riesgo, que es una medida que vamos a sacar primero. Primero vamos a tener que, para esto tenemos que sacar la incidencia en los dos grupos. Por ejemplo, en el primero, que son los que recibieron un tratamiento, pues la incidencia nada más va a tener que ser el total de personas. Aquí pues vamos a poner de que 500. Y encima pues vamos a poner las personas que sí tuvieron un accidente vascular cerebral, que sería 50, y pues con esto ya sacaríamos la incidencia de accidente vascular cerebral en el primer grupo. Está sencillo porque pues no es más que una división, que en este caso pues nos daría 50 de 500, pues nos daría que sería un 10% de incidencia. Y lo mismo vamos a hacer en el grupo placebo, en el que nos daría que la incidencia en el segundo grupo, pues fue de un 15%. Como vemos aquí, pues la incidencia en el grupo placebo, pues es mayor, porque pues 0.15 es mayor que 0.10. Entonces, pues sí hablamos de un cierto aumento en la incidencia, pero ya hablando sobre, como tal de riesgo absoluto, va a ser la diferencia entre la incidencia de este grupo y de este grupo. Lo tenemos aquí marcado, que va a ser de 0.15 menos 0.10, que nos va a dar a un total de 0.05, igual a un 5%. ¿De qué nos habla este 5%? Indica que con el tratamiento se ha reducido en un 5%. Aquí viene la incidencia acumulada de accidente vascular cerebral en 5 años en sujetos con hipertensión arterial en relación con el placebo. Más que nada lo que hace esta medida es comparar pues la diferencia entre las incidencias del grupo que sí fue tratado con el medicamento y con el placebo. Ahora, hablando sobre la reducción relativa de riesgo, esto es una medida que se va a hacer con riesgo absoluto, pero este va a estar en relación con la incidencia del grupo placebo. Es decir, vamos a agarrar este 0.05 y lo vamos a dividir entre el 0.15, que es la incidencia de acá. Y así nos va a dar un 0.33, aquí lo tenemos marcado. Y pues esto nos va a indicar que el tratamiento se ha reducido en un 33% en la incidencia de accidente vascular cerebral en el grupo placebo, en comparación con el grupo placebo. Después de la que sigue. Aquí para entender el enunciado es que indica que en el grupo tratado se redujo el 33% la incidencia de accidente vascular cerebral en relación al grupo placebo. Entonces, obviamente daríamos como positivo el estudio. Tiene una reducción absoluta de riesgo del 5%. O sea, sí incide a 5 años la presencia de un evento cardiovascular, el nuevo tratamiento. Entonces, lo daríamos como positivo, ¿no? Así lo estamos entendiendo. Sí. A ver, adelante.
Entonces tenemos que revisar disminución de riesgo absoluto, disminución de riesgo relativo, disminución de la incidencia del riesgo, etcétera, riesgo absoluto, riesgo relativo. O sea, todos los estudios tienen que tener estos parámetros para poderlos definir como buenos o no, como positivos o negativos, como superiores o inferiores, de superioridad, de no inferioridad o de no superioridad, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, ¿qué más? Ok. Ah, aquí tenemos una medida que se me hizo muy interesante, que se llama Ajá. el número de casos que es necesario tratar para prevenir un evento. Y lo mencionaba como, es como medir el esfuerzo terapéutico que se tiene que hacer para evitar que pues, suceda un evento indeseable adicional. Y se supone, Entonces, hagan de cuenta, le llamamos, bien va a poner siempre en las tablitas como NNT, o sea, no nos ponen así tal cual, pero en la tabla para resumir, lo ponen las iniciales. Por ejemplo, RRR, ¿qué querrías decir? Reducción del riesgo relativo. reducción ¿Sí? de riesgo Ah, relativo. y lo riesgo absoluto, pues así, reducción del riesgo absoluto, RRA, que siempre debe venir en las tablitas, ¿eh? Y luego viene el número de pacientes necesario tratar para llegar a esas reducciones de riesgo. ¿Sí me explico? A ver, tú tradúcenoslo, porfa, aquí en esta diapositiva. Bueno, en este caso, la medida de NNT, que es la que tenemos aquí abajo, pues menciona que es como el inverso del riesgo absoluto relativo que tenemos acá. Por ejemplo, si el riesgo absoluto relativo nos dio punto 15, bueno, aquí 15, para hacer su inverso, pues nada más lo tendríamos que poner sobre 1 y pues hacer como esta medida que nos tendría que dar acá ya un 20. Y esto pues se traduce en que es necesario tratar a 20 personas con el fármaco durante 5 años para prevenir un caso más de accidente vascular cerebral, es decir, un caso adicional. A veces este número de pacientes necesario tratar, como que a veces nos hace sentir un poquito, híjole, ¿cuántos pacientes tengo que tener yo en la consulta con determinado fármaco para disminuir un solo evento cardiovascular en un tiempo estimado, en un tiempo de 5 años? Pero no importa, nosotros tenemos que basarnos en esa evidencia porque es lo que tenemos. Y si yo tengo que tratar a 20 pacientes para salvar a uno de ellos de un evento vascular cerebral, lo tengo que hacer. Si me explico, no voy a tener opción hasta que nos salga algo nuevo, ¿eh? Que mejore estos resultados. Ajá, vamos a seguir adelante. Bueno, aquí estamos hablando de lo mismo, nada más que algo que se mencionaba es que la expresión de por medio de riesgo relativo puede crear un sesgo o darnos un resultado engañoso, ya que no estamos a veces viendo el beneficio real de un tratamiento. Y esto va a depender del número de casos necesarios para prevenir, bueno, de lo que acabamos de hablar, del número de casos necesarios para prevenir un evento. Y esta tablita lo que nos menciona es que tenemos una reducción relativa de riesgo que es igual en 5 casos, que es de 0.33, pero algo que va a cambiar aquí es el número de personas necesarias para tratar el evento. Si se fijan, el riesgo basal, que no es algo que creo que no mencioné, pero el riesgo basal pues es la incidencia cuando hablamos de el placebo. Como vemos en lo que va cambiando el riesgo basal, es decir, en comparación con el placebo que va de 40 hasta el 1%, pues el número de personas necesarias para tratar de prevenir un evento va a tener que aumentar, ya que se va a ir reduciendo, se va a ir reduciendo la incidencia en el grupo placebo, pues el número de personas que tenemos que tratar ya con el tratamiento para evitar a un evento indeseable, pues va a tener que aumentar. Nada más una comparación entre cómo se van reduciendo ciertos parámetros, podemos tener que aumentar los otros porque la reducción relativa de riesgo no es pues en sí un valor que ya nos hable de que si hubo una mejoría en el tratamiento, sino que tenemos que tener en cuenta todos los demás. Bueno, aquí vamos a hablar
dar nada más, bueno, a recordar porque ya nos han mencionado sobre la sensibilidad y la especificidad. Hablamos de sensibilidad cuando ese examen va a resultar como enfermos aquellos resultados que sí sean positivos para la prueba, mientras que la especificidad va a ser lo contrario, va a ser, bueno, la especificidad nos va a hablar de la capacidad de un examen para dar como negativos a las personas que están realmente sanas. Es decir, a grandes rasgos la sensibilidad tiene que dar a las personas que están enfermas y la especificidad pues te tiene que hablar ya de que te tiene que dar en sí las personas que no están enfermas. Y Mientras esto más es importante. Sí, también pues, mientras más sensible, más específico sea un examen el que sea, pues mejor, ¿no? Entonces, tiene sensibilidad baja, pero especificidad baja, ¿no? O tiene especificidad alta y sensibilidad baja. Entonces, háganme cuenta que, hijo, se vuelve un relajo, pero esto hay que tenerlo siempre en mente, ¿eh? En estos estudios. Ok, adelante. Bueno, algo que leí sobre esto es que pues sí, hay un porcentaje de sensibilidad y especificidad pues, en cada cosa en la que se puede tener un estudio, un diagnóstico. Y creo que leí algo que se mencionaba que la sensibilidad se usaba más cuando eran enfermedades que pues no eran tan riesgosas. Bueno, no sé si esté correcto, pero mencionaba que se prefería una sensibilidad alta cuando era una enfermedad sencilla y una especificidad alta cuando era alguna enfermedad muy riesgosa o alguna enfermedad que iba a requerir un tratamiento de por vida, ya que pues Bueno, pongamos, a ver, con ponos el la... ejemplo de qué opinas tú de la PCR. Así rápido, ya para terminar, pues ya acabamos. Platícanos, bueno, si quieres en la próxima clase nos dices cómo se considera la prueba de reacción en cadena de polimerasa, ¿sí? De la PCR para la identificación del SARS-CoV-2. O Pues, sea, una PCR es, sí, o sea, y tú nos dices por qué es altamente sensible y bajamente específica, o altamente específica y bajamente sensible, o es sensible, altamente sensible y altamente específica. Tú nos dices. Entonces, bueno, chicos, entonces, y también saben que les encargo a este grupo que se traigan una guía de la práctica clínica, por ejemplo, síndromes coronarios agudo 2021, de las guías de Task Force de cardiología, que por ahí ya les había comentado alguien que me mandó un WhatsApp. Entonces, pero hay que traer una guía, no para ver completamente la guía, no es el análisis de la guía, sino nada más que traigan la portada de un par de guías y las páginas principales al inicio para ver los niveles de evidencia. Ahí les encargo eso y ya después nos hablan de la PCR ya con calma porque si no ya no nos da tiempo. Chicos, que tengan un excelente día y nos vemos este próximo miércoles tempranito. Igualmente, doctor. Buen día a Gracias. Nos vemos, todos. doctor. doctor. Hasta luego.